Y bueno, familia, antes de que ustedes se lo pregunten, Debbie, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves tan doradita? Te invito a que pases por mi canal de vlogs y veas este video que está apareciendo por ahí. Ahí ustedes se van a enterar de todo. Ahora sí, sin rodeos y preámbulo, mi gente linda, vamos a comenzar con todos los chismecitos de la farándula turca, que están buenísimos como siempre. Oigan, Ozan Akbaba, quien actualmente conquista al público como Jihan en Ciudad Lejana, protagonizó una sesión especial para la revista GQ y aprovechó la entrevista para mostrar una faceta mucho más personal. El actor de 44 años contó que, aunque la actuación es su profesión principal, también forma parte de su vida la música, la escritura de guiones y el diseño. Incluso estudió arquitectura de interiores, una formación que, según explicó, le ha ayudado a desarrollar su visión artística en diferentes áreas. Pero una de sus declaraciones más llamativas llegó cuando habló de su manera de enfrentarse a la cámara. No sé posar, reconoció Ozan, dejando claro que su prioridad nunca ha sido verse simplemente bien frente al lente. Para él, actuar significa entrar por completo en el mundo del personaje y transformarse en él. También habló sobre la obsesión actual con las redes sociales. El actor aseguró que no vive pendiente el número de seguidores ni siente la necesidad de compartir una vida llena de fiestas o lujo. Al contrario, prefiere mostrar momentos cotidianos y mantenerse lo más auténtico posible. Incluso confesó que uno de sus mayores temores es que la fama termine convirtiéndose en arrogancia, por lo que intenta conservar siempre los pies en la tierra. Y sobre el público actual, Ozan lo tiene clarísimo. Los espectadores son cada vez más exigentes y no toleran historias poco interesantes, actuaciones poco sinceras ni producciones de baja calidad. Para él eso es algo positivo porque obliga a la industria a mejorar. Oigan, aunque millones de espectadores conocieron a Akin Akinosu gracias a Hercai y su inolvidable personaje de Miran Aslan Bey, lo cierto es que su historia frente a las cámaras comenzó varios años antes. Antes de dedicarse a la actuación, Akin tomó un camino bastante diferente, estudió matemáticas aplicadas en el extranjero, pero después de graduarse decidió cambiar por completo de rumbo y prepararse como actor. Su primera experiencia llegó en el 2015 con La Sultana Kosen. Allí interpretó brevemente a un personaje llamado Ali, uno de sus primeros pasos dentro de la industria. Ese mismo periodo también participó en la película Azrail. Después llegaron nuevas oportunidades, formó parte de Arkadaşlar y Gidir como Yunus y posteriormente apareció en Payitat Abdulhamid, donde interpretó a Homer. Su primer papel protagonista llegó en Aslan Ailen, donde dio vida a Murat Aslan. Sin embargo, el verdadero fenómeno llegaría después de Hercai. Su interpretación de Miran Aslan Bey lo convirtió en una figura conocida no solo en Turquía, sino también entre el público internacional. Tras el éxito de Hercai, continuó su carrera con producciones como Kaderemin, Oyunu, Tuğsa, consolidándose como uno de los actores turcos con mayor reconocimiento fuera de su país. Curiosamente, aunque hoy su rostro es conocido por millones de personas, aquel pequeño papel en La Sultana Kosen sigue siendo una etapa que muchos de sus seguidores ni siquiera recuerdan. Por eso quise incorporar esta noticia. Oigan, Burak Shafat, conocido actualmente por interpretar a Kadir en la serie Ciudad Lejana, se convirtió en tema de conversación en redes sociales por una razón muy diferente a su personaje: su notable transformación física. El actor apareció mucho más delgado y con una imagen renovada, algo que llamó la atención de inmediato de sus seguidores. Su rostro luce mucho más definido y varios fans incluso aseguran que a primera vista cuesta reconocerlo. Burak comenzó a ganar popularidad gracias a su papel de Kabar en Sifir Bir, donde destacó por su estilo natural y su fuerte presencia en pantalla. Más adelante participó en producciones como Alparslan Buyut Selçuklu, Bir Olmak y Ulmulun Dünya 2. Además, recientemente Cem Yılmaz confirmó su participación en la esperada película Gora 4 Gora, anuncio que ya había generado bastante interés por los seguidores del actor. Y ahora, con esta nueva fotografía circulando en internet, muchos se preguntan si su cambio físico podría estar relacionado con este nuevo papel. Por el momento, Burak Shafat no ha explicado públicamente si su pérdida de peso es especialmente para Gora Gora 4 o si simplemente decidió renovar su imagen, pero lo cierto es que la transformación no ha pasado desapercibido. En redes ya se pueden leer comentarios como: ¿de verdad es él? Parece otra persona. Oigan, y vamos a continuar hablando de primeros papeles. Y aunque gran parte del público conoció a Asli Enver gracias a Kabat Yeleri, lo cierto es que su historia en la televisión comenzó mucho antes
de ese éxito. Su primera aparición en pantalla fue en el 2002 en la serie Usai Sitcomu, emitida por TRT. A partir de ahí, su carrera fue creciendo poco a poco hasta llegar a producciones muy recordadas como Hayat Bilisi, Suskunlar, Istanbul Gelin y Babil. Pero hay más detalles de Ashley que quizás no conocen. La actriz ha contado que tiene dislexia, por lo que preparar sus guiones puede requerirle un esfuerzo adicional. Para estudiar sus escenas suele subrayar los textos y, en algunas ocasiones, escuchar en audio, apoyándose mucho más en la disciplina y la preparación. Y fuera de los sets, también tiene varias curiosidades, y es que aunque en pantalla puede parecer más alta, mide aproximadamente unos 65 metros. Además, adora las pecas que le aparecen durante el verano y asegura que cuando desaparecen en invierno siente que le falta algo. También ha confesado que disfruta muchísimo comer, especialmente los dulces, y hasta bromea con que durante las dietas puede ponerse un poquito más gruñona. En su vida cotidiana prefiere mantenerse alejada de los excesos, no le gusta comprar cosas innecesarias, disfruta de la decoración del hogar y reconoce que tanto su sentido de la orientación como su relación con la tecnología no son precisamente sus puntos fuertes. Con los años, Ashley Envy ha demostrado que detrás de sus personajes también hay una personalidad bastante natural, disciplinada y llena de pequeños detalles que sus seguidores quizás no conozcan. Oigan, la actriz turca Selin Cherkesi reveló que un productor quiso que se redujera los ojos para darle un papel protagonista. Selin Cherkesi, conocida por producciones como Cavalleri, Shakat Geliler, Silla Bella Ash, Kissing, Yang, sorprendió al contar una experiencia que vivió dentro de la industria y que dejó a muchos con la boca abierta. La actriz, precisamente reconocida por sus grandes y expresivos ojos, explicó en una entrevista en Oxygen TV que en una ocasión un productor llegó a decirle que ese rasgo físico podía convertirse en un obstáculo para conseguir un papel protagonista. Según relató Selin, el productor dijo directamente que sus ojos eran demasiado grandes y que por esa razón no podía darle un rol principal, pero lo más sorprendente vino después. Incluso le propuso someterse a un retoque estético para hacerlos lucir más pequeños. La actriz recordó sus palabras así: "Tus ojos son muy grandes, no puedo darte un papel protagonista. ¿Y si hacemos que sea un poco más pequeño por los lados? Yo les hago retoque estético a mis actores". La confesión llamó especialmente la atención porque los ojos de Selin Cherkesi se han convertido con los años uno de los rasgos más característicos e incluso han sido comparados en Turquía con los de la legendaria actriz Turkan Soray. Selin compartió esta experiencia mientras hablaba sobre las expresiones y desigualdades que existen dentro del mundo de las series, dejando al descubierto hasta qué punto algunos profesionales de la industria han llegado a opinar sobre la apariencia física de los actores. Oigan, la nueva serie de ATV, Jamal, sigue dando de qué hablar incluso antes de comenzar sus grabaciones. El proyecto reunirá como protagonista a Oktay Kainarca y Farid Yaksen, una pareja televisiva que desde su anuncio generó bastante controversia, especialmente por los 21 años de diferencia de edad entre ambos. Ahora finalmente se revelaron los personajes que interpretarán. Oktay Karnaka dará vida a Jamal Kemal, mientras que Farideh Ebsen regresará a la televisión como Hayat. Sus personajes estarán en el centro de una historia que combinará amor, venganza, conflictos y varios giros inesperados. La producción estará a cargo de KYE Jumping, compañía encabezada por Oktay Karnarca y Onur Kainarca. El guión lleva la firma de Kerem Deren y Shigil Hassal Temin, mientras que Mustafa Sheki ocupará la silla de director. Según la información publicada hasta ahora, el equipo tiene previsto comenzar las grabaciones en septiembre, de cara a su llegada a ATV durante la nueva temporada televisiva. El regreso de Farid Yaksen a una producción de televisión y a su primera colaboración con Oktay Kainarca han convertido a Jamal en uno de los proyectos que ya están despertando curiosidad antes de llegar a la pantalla. Ahora queda por ver cómo funcionará esta inesperada dupla dentro de una historia marcada por el romance y la venganza. Oigan, Kivansh Tatlitú vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por una nueva serie ni por uno de sus personajes. El actor llamó la atención nuevamente por un asunto mucho más personal: el lujoso barco que puso a la venta en 80 millones de liras turcas
y que meses después todavía no habría encontrado un comprador. El actor, conocido por éxitos como Gumush, Ash Ay Menú, Kusei Aile, siempre ha demostrado una gran afición por el mar y las embarcaciones. Sin embargo, esta vez esa pasión estaría ligada a un recuerdo bastante doloroso. Según la información difundida por los medios turcos, Kıvanç habría comprado esta embarcación a su amigo cercano, el empresario Halit Yukay. Tras la muerte de Yukay en un trágico accidente marítimo ocurrió cerca de la isla, creo que en Mármara, el actor habría quedado muy afectado y habría decidido desprenderse del barco. Se comenta que la decisión de venderlo no tendría que ver con una necesidad económica, sino con la fuerte carga emocional que ahora representa para él. Incluso se ha dicho que Kıvanç no habría querido volverse a subir a la embarcación después de la pérdida de su amigo. El barco fue puesto a la venta en junio del 2026 por aproximadamente 80 millones de liras turcas, pero hasta ahora continúan esperando un comprador. Su elevado precio y el hecho de tratarse de una embarcación diseñada de manera muy personalizada podrían estar dificultando la venta. La historia terminó llamando la atención en redes sociales, donde muchos se sorprendieron al saber que una embarcación perteneciente a una estrella como Kıvanç Tatlıtuğ podría llevar tanto tiempo sin encontrar nuevo dueño. Oigan, Serenay Sarıkaya nunca ha lanzado oficialmente un álbum, pero si reuniéramos todas las canciones que ha interpretado en series y programas de televisión, fácilmente tendría material para uno. Y es que la actriz lleva años sorprendiendo al público cada vez que toma un micrófono. Sus primeras interpretaciones llegaron durante el Lale Devri, donde dio vida a Yashin, pero fue en Becesir donde realmente acumuló una pequeña colección musical. Como Mira tenía una fuerte conexión con la música, Serenay interpretó numerosos temas en solitario y también varios duetos con Çağatay Ulusoy. Entre las canciones que sonaron con su voz estuvieron Jazz Jazz Jazz, Sende Daha Güzel, Isyan, muchísimas más. No podría terminar si continúo. Algunos de esos duetos terminaron convirtiéndose en escenas muy recordadas por los fans de Miray y Yaman. Años después volvió a cantar dentro de una serie Aile como Devin, y fuera de la ficción tampoco se ha quedado. Serenay ha cantado en programas como Bella Show, Tres Adán, Ibrahim Selim Ailet Bugese y el especial de Año Nuevo O Ses Türkiye, donde interpretó canciones turcas y también temas en inglés. Lo curioso es que a pesar de todas estas actuaciones musicales, Serenay ha dicho en varias ocasiones que su verdadera pasión sigue siendo la actuación y que no planea dedicarse profesionalmente a la música. Aún así, después de tantos años cantando frente a las cámaras, su repertorio ya es tan amplio que prácticamente podría convertirse en un álbum completo. Oigan, la nueva serie de Now, Annem Yarisi, empezó oficialmente su cuenta regresiva. El elenco se reunió por primera vez para la lectura antes de las grabaciones y las primeras imágenes no tardaron en llamar la atención. La producción a cargo de NTC Media tendrá como protagonistas Şahin Seyhan y Burcu Özber, acompañado por nombres como Esra Dermacioglu y actores que complementarán el reparto. Durante la lectura, el equipo tuvo sus primeros acercamientos en conjunto con los personajes y el ambiente se mostró bastante relajado y animado, algo que aumentó todavía más la curiosidad por ver cómo funcionarán en pantalla. Además, ya se confirmó que las grabaciones comenzarán muy pronto en Capadocia, una localización que promete darle a la serie un aspecto visual especial gracias a sus paisajes y atmósfera tan característica. Pero lo que más comentario generó en redes fue la primera imagen de Burcu Özber junto a Şahin Seyhan. Muchos usuarios destacaron la química visual entre ambos y comenzaron a apostar por esta nueva pareja televisiva incluso antes de que ruede la primera escena. Con la lectura de guión ya realizada y el rodaje a punto de comenzar, Annem Yarisi ya empieza a posicionarse como una de las producciones de Now que más curiosidad ha despertado de cara a la nueva temporada. Oigan, ATV tampoco se queda atrás y ya está calentando motores para la nueva temporada y acaba de lanzar un nuevo adelanto de la serie Mercado Koç, una de sus apuestas más fuertes para septiembre.
La serie tendrá como protagonista a Kubilay Aka, Hafsanur Sankakutan y Bertan interpretarán a Aras, Jemre y Toprak, y por lo visto en este nuevo avance entre los tres habrá tensión, choques bastante fuertes y una historia sentimental que promete complicarlo todo. La trama se desarrollará en Tarsus, aprovechando sus paisajes para darle a la producción una atmósfera mucho más cinematográfica. En el centro de la historia estarán dos familias enfrentadas, secretos del pasado, deseos de venganza y un amor aparentemente imposible. El proyecto está dirigido por Yayat Samansi, mientras que la historia original pertenece a Hatnur Serdaroglu. Con este nuevo avance, Merkan Koch empieza a mostrar mucho más claramente el tono que tendrá la historia, trama familiar, enfrentamientos, secretos y bastante romance en medio del caos. La serie tiene previsto estrenarse en septiembre por ATV y con este reparto ya empieza a colocarse entre las producciones que más curiosidad están despertando para la nueva temporada. Oigan, y Alp Navruz ya se prepara para regresar a la pantalla con un nuevo proyecto histórico y como parte de esa transformación decidió cambiar por completo su imagen. El actor dará vida al sultán Melikshah en la nueva serie Altin Shah Nizamulmuk, una producción ambientada en la época del gran imperio selyúcida. Para acercarse más al personaje, Alp dejó crecer su barba y mostró por primera vez el resultado durante unas vacaciones en Fethiye. Las nuevas fotografías no tardaron en llamar la atención con un aspecto mucho más serio y acorde al tono de la nueva producción histórica. Varios seguidores comentaron que el estilo le queda perfecto para interpretar a un sultán. Antes de comenzar el intenso periodo de grabaciones, el actor aprovechó unos días de descanso en Mugla y compartió imágenes desde un hotel donde apareció disfrutando de una piscina infinita con un nuevo look. Los comentarios comenzaron a llegar rápidamente con mensajes como el papel de sultán te queda perfecto y gran imagen para Melikshah. Con esta nueva transformación, Alp Navruz ya empezó a generar curiosidad por Altin Shah. Me ahorro la otra parte del nombre, especialmente entre quienes quieren verlo por primera vez completamente metido en la piel de la figura histórica tan importante. Oigan, y Burak Deniz ya inauguró oficialmente su temporada de verano y fue visto disfrutando de unos días de descanso en Bodrum, uno de los destinos favoritos de las celebridades turcas. El actor apareció relajado en el muelle de una exclusiva playa, aprovechando el buen clima después de una temporada de trabajo bastante intensa. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Pasó gran parte del tiempo hablando por teléfono. Debido al fuerte viento y la oleaje, Burak decidió no entrar al mar y prefirió quedarse descansando en el muelle. Durante varias horas mantuvo diferentes conversaciones telefónicas, algo que no tardó en despertar curiosidad sobre si estaría hablando de un nuevo proyecto o simplemente resolviendo asuntos personales. A pesar de no poder disfrutar del agua, se le vio tranquilo y de muy buen humor durante toda la jornada, y cuando se dio cuenta de que habían fotógrafos captándolo, lejos de incomodarse, sonrió, saludó con la mano a los reporteros, mostrando una actitud bastante cercana y relajada. Una escapada sencilla, sin grandes escándalos, pero suficiente para que Burak Deniz volviera a convertirse en noticia incluso estando de vacaciones. Y bueno, cuando parecía que todo avanzaba con normalidad en Sevdam Karadeniz, llegó un cambio inesperado que alteró los planes de la producción. La nueva serie de Now, producida por Mia Jumping, sufrió una baja importante justo cuando las grabaciones comenzaban a tomar fuerza. Y es que Danlansu Ikizoglu abandonó el proyecto. La actriz había sido elegida para interpretar a Seishan, uno de los personajes principales de la historia. Sin embargo, tras finalizar la primera etapa de rodaje en Estambul, se tomó la decisión de separar sus caminos antes de continuar con las escenas previstas en Trabzon. La noticia tomó por sorpresa al equipo, sobre todo porque el rodaje estaba a punto de trasladarse a la región donde se desarrolla gran parte de la historia. Ahora la producción trabaja contra el reloj para encontrar una nueva actriz que suma el papel de Seishan. Según las informaciones que circulan, Banu Akdeniz y su equipo ya comenzaron en conversaciones con varias candidatas para evitar que el calendario de grabación se retrase demasiado. Por el momento no se ha anunciado oficialmente quién reemplazará a Danlansu Ikizoglu, aunque se comenta que las negociaciones estarían bastante avanzadas. Así que Sevdam Karadeniz tendrá un cambio de protagonista incluso antes de llegar a la pantalla, y ahora toda la atención está puesta en
descubrir quién será finalmente la nueva Sei-chan. Recordemos que los dos protagonistas principales que habían elegido también renunciaron, que fue creo que Aslihan Malbora y Emre Bey. Y ahora ella, esta actriz que estaba actualmente incluso en pleno rodaje, renunció. Y oigan, Kerem Bürsin sorprendió a sus seguidores al aparecer con un look completamente diferente durante el rodaje de Yorgun Güneş, la nueva película escrita y dirigida por el prestigioso cineasta Nuri Bilge Ceylan. Las grabaciones del proyecto ya terminaron y con las primeras imágenes del set circulando en redes sociales, todas las miradas terminaron puestas en Kerem. El actor dejó atrás su imagen habitual y apareció con un cabello más largo y un bigote bastante marcado, un cambio realizado especialmente para su personaje. La transformación fue suficiente para que muchos dijeran que, a primera vista, casi no lo reconocieron. Incluso varios usuarios comenzaron a compararlo con Murat Ceylan, presentador de Survivor Turquía, provocando comentarios como "pensé que era otra persona" o "está irreconocible". Yorgun Güneş también cuenta con Pinar Deniz entre sus protagonistas y marca la primera colaboración de ambos actores con Nuri Bilge Ceylan, uno de los directores turcos con mayor reconocimiento internacional y ganador de la Palma de Oro en Cannes por Kiss Uygut Kusu. La película será un drama centrado en las relaciones humanas, el enfrentamiento con el pasado y el sentimiento de pertenencia, siguiendo el estilo íntimo y profundamente humano que caracteriza al director. Por ahora todavía no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, aunque se espera que la película inicie primero su recorrido por festivales internacionales antes de llegar al público. Y sí, señores, con una simple foto del set, Kerem Bürsin ya logró convertirse en un tema de conversación. Queda por ver cuánto tendrá que ver esta transformación física con el personaje que interpreta en la historia. Y oigan, Barış Çiğlik, desde hace 4 temporadas que interpreta a Homer en Sorbete de Arándanos, acaba de recibir una noticia muy especial. Fue elegido el mejor actor de años en los Beirut International Awards. Según la información revelada por la periodista Birsen Altuntaş, el actor recibirá este reconocimiento durante la edición número 17 de premios que se celebrará el próximo 31 de julio en Beirut, Líbano. El éxito llega en un momento muy importante de su carrera, ya que su personaje en Sorbete de Arándano se ha convertido en uno de los más conocidos de la serie y le ha permitido ganar una gran base de seguidores tanto en Turquía como fuera del país. Además, Barış Çiğlik se suma así a una lista de actores turcos que anteriormente también fueron reconocidos por esta organización. Entre ellos está Halit Ergen, Berbuzar Korel, Barış Arduç y Meryem Uzerli. Con este premio el actor vuelve a demostrar que el impacto que ha tenido Sorbete de Arándano sigue traspasando fronteras y que su trabajo como Homer continúa recibiendo reconocimiento internacional. Y nada, mi gente linda, ya hasta aquí finalmente voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, like, suscríbanse, manita arriba, coméntenme sus opiniones por ahí debajo y nos estaremos viendo en otro próximo. Vean el video que le está saliendo por aquí, que ese es un vlog que subí al canal Debbie Vlogs. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.